Intento número 21. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Camila Santiago Catanzaro. Soy residente del programa de especialización en psiquiatría del adulto de la Universidad Austral de Chile, actualmente cursando mi segundo año de formación. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la visión histórica del continuum paranoide. Aprovecho de presentarles ahí a mi gato Gandalf, que está pero determinado a acompañarnos el día de hoy. Comencemos entonces. Un esquema de cómo vamos a estructurar la presentación el día de hoy. Vamos a partir con una breve introducción, luego una revisión histórica considerando a los grandes personajes que formaron parte de la evolución de este concepto. Vamos a hablar un poco sobre el continuum paranoide propiamente tal y las distintas estructuras en que este se fue conformando. Vamos a enfocarnos en el concepto de parafrenia y vamos a ver la clasificación que tienen las parafrenias, los factores de riesgo, diagnóstico, pronóstico y finalizar con algunos comentarios sobre su tratamiento. Entonces, comencemos. Parafrenia es un concepto en desuso. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué estamos haciendo una charla de esto el día de hoy? La parafrenia es una de las últimas grandes invenciones de la psiquiatría clásica. Está descrita extensa y detalladamente por diversos grandes psiquiatras y actualmente no tiene un equivalente diagnóstico adecuado. Este creo yo que es el factor más importante de por qué es relevante seguir hablando de parafrenia. Porque no tenemos hoy en día un concepto que tenga las mismas características. La parafrenia, como vamos a ver, ha sido dividida en distintas clasificaciones que utilizamos actualmente, pero no hay un diagnóstico que sea equivalente. Entonces, quizás debiésemos cuestionarnos la simplicidad y pragmatismo de las clasificaciones estandarizadas que utilizamos el día de hoy. Por supuesto que esto tiene un lado positivo que nos permite trabajar de forma más rápida, etcétera, pero también debemos considerar que puede tener algunos factores negativos como dejar de lado descripciones más clásicas. Recordar entonces un poco el rigor semiológico y fenomenológico de las antiguas clasificaciones, que permitían a los psiquiatras de ese entonces describir entidades específicas y muy bien detalladas. También esto pudiese tener implicancias clínicas, como es llenar el gap diagnóstico que existe entre la esquizofrenia paranoide y el trastorno delirante, lo cual nos pudiese permitir tener un diagnóstico certero y oportuno para nuestros pacientes. Pasemos entonces ahora a revisar la historia del concepto de continuum paranoide y parafrenia. Analicemos como primer concepto paranoia, que proviene de para, al margen de, y nous, mente o espíritu. Paranoia fue utilizada en la antigua Grecia por Platón, Aristóteles e Hipócrates para referirse a cualquier tipo de, entre comillas, locura. Luego tenemos el concepto de desania, de privado, sanus, salud, e ia, cualidad, es decir, la cualidad de estar privado de la salud. Vogel, en 1764, habla de paranoia como una psicosis crónica en general y lo establece como sinónimo de besania, es decir, una demencia furiosa.
Y finalmente tenemos el concepto de parafrenia, que viene de para, al margen de, al igual que paranoia, fren, alma y cualidad. Kalbaum, en 1863, utiliza la palabra parafrenia, por primera vez, para referirse a una, entre comillas, locura parcial. Y también lo clasifica de acuerdo a su edad de inicio. La neofrenia para los infantes, la parafrenia evética en el caso de los adolescentes y la senilis parafrenia en el caso de los adultos. Ahora nos vamos a referir a cada uno de los grandes autores que formaron parte de la historia de estos conceptos. Emil Kraepelin nació en 1856, lo destaco, ya van a saber por qué más adelante, y falleció en 1926. Fue un psiquiatra alemán que es considerado el fundador de la psiquiatría científica moderna, también de la psicofarmacología y la genética psiquiátrica. Él estudió medicina e hizo su doctorado en Alemania, y aquí un dato freak, que escribió su primera obra tan importante solamente porque estaba premiado por circunstancias económicas para casarse. Necesitaba dinero para la fiesta, así que se puso a escribir. Fue docente de psiquiatría en Heidelberg entre los años 1890 y 1904, y en adelante hasta su muerte dirigió la cátedra en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de München. Aquí colaboró con grandes personajes como fueron Alzheimer y también Nissen. Características importantísimas de la Clínica Psiquiátrica de München y de Kraepelin y su equipo de trabajo: atendían aproximadamente a 1000 personas al año, realizaban un estudio muy minucioso del ingreso de la persona, establecían un juicio diagnóstico aproximado a los pocos días, pero este era comprobado con un tiempo muy prolongado de observación. Kraepelin establecía hojas de estudio individual para cada una de las personas que estaban observando, y a través de esta metodología establecían historias longitudinales de cada uno de los pacientes, desde su nacimiento hasta su muerte, recuperando, ¿no es cierto?, entonces antecedentes y observando por largo tiempo a cada uno de ellos. Fue así como empezaron a encontrar puntos esenciales de coincidencia entre distintos pacientes, y a través de esto fueron agrupando estas coincidencias y describiendo enfermedades. Establecían entonces conexiones entre las causas, los síntomas, el curso, el término, y también consideraban incluso los hallazgos de la autopsia. Aquí es donde aparece entonces un meme que circula por las redes sociales. Cuando uno tiene dudas con algún paciente y le pregunta a los colegas, ¿qué nos diría Kraepelin? Yo lo observaría por una década o dos más o menos. Continuamos entonces. En 1899, Kraepelin establece ya lo que constituye un paradigma psiquiátrico y diferencia tres grandes patologías como entidades independientes en la psiquiatría. La primera de ellas, la demencia precoz. Luego tenemos la enfermedad maníaco-depresiva y finalmente la paranoia. Increíble cómo ya en estos años establece una clasificación que, por supuesto, tiene diferencias con la actual, pero las bases son las mismas. Luego tenemos a otro gran psiquiatra, Eugene Bleuler. Nació en 1857 y falleció en 1939. Él fue un psiquiatra suizo quien en 1907 descartó el término demencia precoz de Kraepelin y lo reemplazó por esquizofrenia. Este concepto lo introdujo mundialmente en 1908. ¿Y de dónde viene esta palabra, esquizofrenia? De sus orígenes schizein, escindir, y fren, alma, es decir, la escisión del alma. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a Sigmund Freud, nacido al igual que Kraepelin en el año 1856, coincidencia, no lo creo, y falleció en el año 1939. Freud fue un neurólogo austríaco de origen judío. Nos duele a nosotros los psiquiatras que no sea psiquiatra, pero bueno, en esos tiempos eran distintas las especialidades.
Freud es considerado el padre del psicoanálisis, perdón, y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX, una de las más influyentes. En 1911, al contrario de Kraepelin, utiliza el concepto de parafrenia para reunir en una misma rúbrica o categoría tanto a la paranoia como a la esquizofrenia. Y esto lo hace posterior o a través del estudio del caso Schreber. Kraepelin en 1912, en el Congreso de Alienistas de Baviera, se ve, entre comillas, forzado por este tema de que habían otros autores refiriéndose a este mismo concepto, a establecer una categoría intermedia, no tan deficitaria como la demencia precoz, pero sí más deficitaria que la paranoia. Así establece entonces la parafrenia, que estaría constituida por la presencia de un delirio, que es inverosímil, pero con cierta coherencia, es sistematizado con alucinaciones de curso insidioso y crónico y con un mínimo deterioro en la personalidad y en lo afectivo. Luego tenemos a Wilhelm Meyer-Gross, quien vivió entre 1889 y 1961, quien fue un psiquiatra alemán de familia judía. Él formó parte de la escuela de Heidelberg junto con Jaspers. Y aquí lo relevante para esta historia. En 1921, Wilhelm Meyer-Gross reevalúa a los pacientes de Kraepelin, concluyendo que más de la mitad se habían deteriorado hasta cumplir con criterios de esquizofrenia. Es decir, esto que nos hablaban que no tenía un deterioro tan claro, ¿no es cierto? Mínimo deterioro. Parece que a la larga sí aparecía este deterioro y llegaban los pacientes a cumplir con criterios de esquizofrenia. Entonces, Wilhelm Meyer-Gross nos dice que las parafrenias serían una forma de esquizofrenia. Y aquí es cuando parafrenia ya deja de ser considerado como una entidad aparte y se incluye entonces dentro del paraguas de la esquizofrenia. Se extingue entonces la parafrenia, es omitida desde el DSM-3 en adelante y queda subsumida bajo la esquizofrenia. Hablemos entonces de este concepto de continuum paranoico. Kraepelin nos habla de un polo de menor déficit donde estaría situada la paranoia y un polo de mayor déficit donde estaría la demencia precoz. Y entre estos dos busca, ¿no es cierto?, un punto intermedio donde sitúa la parafrenia. En la escuela alemana, en el polo de menor déficit, hablaban de una personalidad paranoide, mientras que en el polo de mayor déficit hablaban de la parafrenia. Y vamos viendo distintos puntos intermedios. Entonces, en el menor déficit tenemos la personalidad paranoide, luego pasamos por un desarrollo paranoico, luego la paranoia y ya en el grado de mayor déficit, la parafrenia. Vemos entonces que hay cambios entre un autor y otro. Y vamos a tratar de explicar esto a través de una metáfora. Aquí tenemos la tierra fértil, ya comenzando a salir el pastito, que podríamos hacer equivalente a una personalidad paranoide. El terreno fértil entonces que está ahí expectante. Luego tenemos ambientes, circunstancias de la vida que pueden ocurrir en la historia de una persona. En esta metáfora, los árboles que van creciendo, los bichitos que llegan, los chanchitos de tierra, los pájaros que también se pasean por ahí, aquí tenemos un queltehue. Hay cosas que van pasando en este terreno fértil de la personalidad paranoide. ¿Qué cosas pueden pasar? Que llegue una semilla, que se plante una semilla, una idea sobrevalorada. ¿Y qué puede llegar a suceder con esta idea sobrevalorada? Wernicke nos habla de esta lluvia, de este gatillante, que describe como una vivencia súper afectiva, es decir, que establece un cambio, que gatilla un cambio. Se hidrata entonces esta semilla en este suelo fértil de personalidad paranoide y ya no es solo una idea sobrevalorada, sino que se va estableciendo como una idea propiamente delirante. ¿Y qué ocurre con esto?
va ganando fuerza, va estableciendo un tronco, una base, va estableciendo ramas, cada vez más detalles, hojitas, va incorporando cosas y llegamos ya a un delirio sistematizado. Pasamos entonces a la interpretación de continuum paranoide de otros autores, Gregory y Smeltzer. En el polo de menor déficit, ellos sitúan a la paranoia vera, un concepto muy interesante también, que para Leonard era un delirio sistematizado. Pasamos también por la parafrenia como categoría intermedia y ya en el polo de mayor déficit tendríamos la esquizofrenia paranoide. Entonces, adentrémonos más en el concepto de parafrenia. La parafrenia puede ser considerada como una refracción constante del sujeto hacia el mundo exterior, pero a través de un prisma delirante. La parafrenia sería entonces un delirio crónico que permite la instalación, desarrollo y extensión de ideas delirantes permanentes. Como hablábamos entonces en la metáfora, tenemos este suelo fértil, este ambiente y circunstancias que permiten que se instale esta semilla, que se vaya desarrollando y extendiendo en ya un delirio sistematizado y permanente. Hay abundante contenido delirante, pero lo característico de la parafrenia es que no afecta a las esferas sociales y cognitivas. Y se distinguen por la falta de dislocación profunda a nivel de la personalidad. Leonard nos habla de una parafrenia afectiva, que sería una forma especial de esquizofrenia asistemática. Tendría, bien descrito aquí, una herencia mendeliana autosómica recesiva. Tendría predilección por el sexo femenino. Comienza no antes de los 25 años y generalmente entre los 30 y 40. Y está caracterizada por una psicosis de autorreferencia, megalómana, irritable y hostil. Tenemos entonces, en primer lugar, nos describe Leonard un trema en que hay desconfianza y arrogancia. La desconfianza nos puede llevar a un delirio de persecución, mientras que la arrogancia nos puede llevar a un delirio de grandeza. Esto confluye en ya constituir un afecto patológico o paranoide, pero que mantiene capacidades adecuadas. Recordemos que este es uno de los aspectos clave. Y tiende a un curso progresivo, pero con encapsulamiento del delirio. Esto es entonces lo que permite que mantenga sus capacidades adecuadas y cierta adaptación al medio, que el delirio en general está encapsulado. Veamos ahora la clasificación de Kraepelin para las parafrenias. Kraepelin nos habla de 4 tipos distintos y característicos de parafrenias. El primero de ellos, la parafrenia sistemática. Esta sería la más frecuente, es lenta e insidiosa. Pasamos de un delirio que comienza como persecución y luego constituye un delirio de grandeza. Se caracteriza por un humor expansivo, sin remisión ni fluctuación, y donde pueden aparecer alucinaciones senestésicas. Luego tenemos la parafrenia confabulatoria. Esta sería la menos frecuente de las 4. Inicia a los 20 a 30 años de forma brusca, tiene un delirio incoherente, incluso con falsificación de recuerdos. Eso es bastante característico. Y también puede presentar filiaciones inventadas. También es bastante característico por la irritabilidad que pueden presentar estos pacientes. Luego tenemos la parafrenia expansiva, que es francamente rara. Solo se da en mujeres entre 30 a 50 años y se asocia a temas eróticos, religiosos y místicos. Hay un humor cambiante, con megalomanía, y tiene una evolución muy lenta. Finalmente tenemos el cuarto tipo, la parafrenia fantástica, que sería la más cercana al polo de esquizofrenia, pero que logra una adaptación a la vida cotidiana. Son delirios más bien extravagantes e imaginativos, temas como incendios, cosmos, aventuras fantásticas,
caracterizada también por un humor triste o indiferente y alucinaciones auditivas, psicosensoriales. ¿Cuáles serían algunos de los factores de riesgo más importantes a considerar para el desarrollo de una parafrenia? Los estudios a largo plazo y sobre todo los de la época de los autores que hemos ido revisando, planteaban que ser sordo era un factor de riesgo muy significativo para desarrollar una parafrenia y en menor proporción ser ciego. El aislamiento social también fue identificado como factor de riesgo, también el ser migrante o el celibato, siempre más común en mujeres y a mayor edad, y había un patrón familiar en que o había esquizofrenia o había parafrenia, pero no ambas. Entonces no pareciera haber semejanza genética entre ambas condiciones. Esto es bien relevante, ya que, como comentábamos previamente, la parafrenia actualmente se considera dentro de esquizofrenia y también a veces se relaciona algunas características con el trastorno delirante crónico, pero aquí incluso nos hablan de que hay un patrón familiar genético que no relaciona la una con la otra. También se asociaba más a una constitución pícnica con también asociación a temperamento hipomaníaco. Y como comentábamos previamente, era más visto en una personalidad premórbida, paranoide y o esquizoide. ¿Cómo podríamos establecer el diagnóstico de parafrenia? Según Kraepelin, por supuesto, debíamos mantener una lógica kraepeliana muy estricta. Y para certificar el diagnóstico de paranoia, parafrenia o demencia precoz, habría que esperar incluso hasta la defunción del paciente, para que pongamos el certificado clarísimo. Solo en ese momento podríamos estar seguros del grado de deterioro característico y descrito para cada una de estas entidades, y que sería definitorio de la categoría clínica que estamos observando en ese paciente. Ahora, ¿qué sucede en la práctica, en los tiempos reales y actuales? El diagnóstico es muy difícil, muy difícil. Los pacientes no tienen conciencia de enfermedad, que bueno, lo vemos en varios de los trastornos de psiquiatría, ¿no es cierto? Son pacientes que ocultan información, pero que habitualmente son etiquetados de raros en el diario vivir. Eso sería como una señal. Y raramente el delirio es el motivo de consulta, porque como comentamos, un delirio que está encapsulado, que no interfiere con las distintas áreas de la vida de la persona, entonces suelen consultar más bien por patologías asociadas, como pudiese ser una ansiedad generalizada debido a los delirios, ¿no es cierto? O a un delirio sistematizado, y también a somatizaciones que pueden ser secundarias. Entonces, también, obviamente, pueden ser pacientes que llegan referidos o que son llevados a consultar por terceros. Ahí medio arrastrado a la consulta. Y Ravindran es un autor que nos plantea criterios diagnósticos ya más estructurados y nos habla entonces que la parafrenia sería un desorden delirante de al menos 6 meses de duración y caracterizado por, como primer punto, la preocupación por uno o más delirios sistematizados, habitualmente acompañado de alucinaciones auditivas. Como segundo punto, un afecto notablemente bien preservado y apropiado. Recordemos que esta es una de las características clave de la parafrenia. Punto 3. Ninguno de los siguientes: deterioro intelectual, alucinaciones visuales, afecto plano o incoherente y sin patología crónica cerebral significativa. Estos serían los criterios de exclusión. 4. De presentar comportamiento disruptivo, se explica en relación con el contenido del delirio o alucinaciones. Como hablamos, este pudiese ser uno de los motivos que lleven a consultar a estos pacientes, ya sea en atenciones ambulatorias o también de urgencia, que haya un comportamiento disruptivo, pero siempre asociado al contenido del delirio. Y punto 5, solo cumple parcialmente los criterios para esquizofrenia, porque obviamente si los cumpliese todos, estaríamos hablando de una esquizofrenia propiamente tal, y no de este como punto intermedio que sería la parafrenia. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que conversábamos se traslapan un poco actualmente?
el trastorno delirante, la esquizofrenia paranoide, un trastorno afectivo con síntomas psicóticos, la demencia, el trastorno de personalidad descompensado o severo de tipo esquizoide, esquizotípico o paranoide, un trastorno esquizoafectivo y también pudiese ser un trastorno obsesivo compulsivo con características y rituales bizarros. ¿Cuál es el pronóstico de la parafrenia? En caso de que haya hospitalización, aquí vemos una imagen del Hospital Psiquiátrico de Putaendo o Philippe Pinel. En caso de que un paciente parafrénico sea hospitalizado, el motivo, como les comentaba previamente, suele ser un comportamiento agresivo. Menos de un tercio de los pacientes presenta comportamientos agresivos, pero cuando la presentan, generalmente requieren hospitalizaciones no voluntarias. El porcentaje restante suele canalizar a través de reclamos hacia las autoridades, que lo vemos también bastante frecuentemente. Personas que suelen llamar habitualmente a carabineros en relación a sus delirios, a distintas autoridades municipales, llaman a la radio o mandan cartas al diario, etc. En los tiempos actuales hacen funas, ¿no es cierto?, en redes sociales. Y podríamos quizás considerar que este porcentaje que canaliza a través de reclamos a las autoridades sería más bien benigno, este porcentaje que predomina podría ser un tema a discutir posteriormente. Y ya cuando entramos a analizar a pacientes hospitalizados, hablan los análisis estadísticos de que por cada 10 personas con diagnóstico de esquizofrenia hospitalizada, habría un parafrénico, según los criterios que les comentaba previamente. ¿Cómo sería el pronóstico en cuanto a la evolución de este cuadro? Tiende, por supuesto, a la cronificación y recurrencia de episodios agudos que, como les decía, están caracterizados por un comportamiento agresivo o disruptivo. El tratamiento aminora la sintomatología, pero no cura. Incluso en casos en que presentan altos niveles de educación, suelen no tener mucho éxito en encontrar o en mantener trabajos. Esa sería como la evolución. Y respecto a la historia natural, pueden permanecer por mucho tiempo de manera compatible con una buena adaptación. Eso también es característico de la parafrenia. No evolucionan hacia una disociación de los diferentes sectores de la personalidad y en general no evolucionan hacia demencias orgánicas ni esquizofrenia. Como comentábamos, estos serían criterios excluyentes. Y ya finalizando esta presentación, algunas breves palabras sobre el tratamiento. El tratamiento, por supuesto, que está marcado por grandes dificultades. En primer lugar, la poca conciencia de enfermedad. Mencionamos ya que las personas ni siquiera tienden a consultar. Entonces ya, si partimos de esa base de que consultan poco o que cuando consultan están en un episodio agudo ya con comportamiento disruptivo o que cuando consultan son llevados por un tercero, ya partimos de una mala base para establecer un tratamiento adecuado. Por supuesto, son pacientes que están marcados por la suspicacia y el recelo hacia el tratamiento médico, y esto genera que no cumplan las indicaciones médicas. ¿Cuáles son los pilares entonces en los que nos tenemos que basar? Por supuesto, un pilar fundamental va a ser el farmacológico, donde los psicofármacos de mayor uso son los antipsicóticos atípicos. Podríamos tener hospitalizaciones puntuales en casos, como les decía, prioritariamente de desajustes conductuales y comportamientos disruptivos. También pudiese tener cierta utilidad en cierto grupo de pacientes la psicoterapia cognitivo-conductual. Pero, ¿qué demuestran las series de casos? Que lo más importante en el tratamiento sería el vínculo terapéutico. Entonces, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En, por ejemplo, ofrecer ayuda para síntomas inespecíficos que sí son identificados por el paciente y que sí le generan una molestia. Estos serían, por ejemplo, la ansiedad o el insomnio que ocurren secundario a los síntomas de la parafrenia.
Entonces, en un paciente que tiene poca conciencia de enfermedad, pero que sí tiene ansiedad o insomnio, podemos agarrarnos de esos factores para establecer un buen vínculo terapéutico. En esta misma línea, no debemos precipitarnos a confrontar al paciente. No debemos ser obstinados en intentar traer al sujeto a la realidad, porque el sujeto no quiere venir a la realidad. Y si lo hacemos de forma muy brusca en el inicio del proceso terapéutico, no vamos a lograr establecer un vínculo terapéutico adecuado. Entonces debemos orientarnos más bien a una escucha activa y benévola del relato de la persona. Siguiendo estos lineamientos, la evidencia dice que hasta un 80% podría lograr una recuperación funcional. Como hemos comentado y destacado, el paciente con parafrenia tiende a tener un buen ajuste dentro de las otras esferas sociales. Entonces, si es que este equilibrio se pierde, a través del vínculo terapéutico podemos recuperarlo fácilmente, hasta en un 80% de los casos. Aquí les dejo entonces las referencias utilizadas para esta presentación y les agradezco mucho por su atención. Aquí les dejo una foto que tomé en Heidelberg y aquí me pueden ver en la Universidad de Heidelberg, donde por supuesto fui a estudiar, para nada a turistear. Muchas gracias entonces. Esa fue la presentación sobre la visión histórica del Continuum Paranoico. Pasamos ahora a la discusión. Gracias.